Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno, en unos apuntes académicos. Vamos a hablar de investigación científica, y más en concreto, del enfoque cuantitativo. Ajá. Tenemos aquí el material y, bueno, la idea es sacar las claves, ¿no? Entender qué es eso de investigar con números de forma sistemática. Me parece un buen plan. A ver qué sacamos en claro. Perfecto, pues vamos al lío. Los apuntes empiezan definiendo qué es investigar. Citan a Sampieri. Sí, lo recuerdo. Decía que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos para estudiar un fenómeno. ¿Vamos? Exacto. Y luego Landman habla de la ciencia como esa acumulación de conocimiento, ¿no? Poco a poco, con prácticas sistemáticas. Justo. Es la base. Pero claro, dentro de la investigación hay como dos grandes mundos, por así decirlo. El cuantitativo y el cualitativo, imagino. Eso es. El cuantitativo, que es el de hoy, usa números, busca medir, aplicar estadística. La idea es tener observaciones claras, explícitas. Su punto fuerte es que permite generalizar. Es más objetivo, quizá. Pero a veces, claro, se pierde un poco la riqueza del detalle, los matices. Entiendo. Y el cualitativo, pues al revés. Va más al detalle, al significado profundo, pero es más difícil generalizar y puede ser, bueno, algo más ambiguo. Vale. Centrémonos entonces en el cuantitativo. ¿Qué lo define? ¿Cuál es su lógica interna? Mencionan que es deductivo. Exacto. Esa es la palabra clave. Deductivo. Va de lo general a lo particular. O sea, partes de una teoría que ya existe, una idea general, y a partir de ahí formulas unas predicciones muy concretas. Esas son las hipótesis. Ujú. Y luego, pues, recoges datos undédicos para ver si esas hipótesis se cumplen o no en la realidad. Es un proceso muy secuencial. Muy ordenado. ¿Cómo dices? Probatorio. Casi como una receta, ¿no? Los pasos están claros. Sí, tal cual. Tienes la idea inicial, revisas qué se sabe ya del tema, formulas la hipótesis, piensas cómo la vas a medir, mides, analizas los números y al final sacas conclusiones. Paso a paso. Hablemos un momento de las hipótesis. Son como el corazón de este método, parece. Pero no vale cualquier idea, ¿verdad? Para nada. No son ocurrencias. Los apuntes seguro que insisten en que deben ser especulaciones, sí, pero informadas y comprobables, claro. Y muy importante, que salgan de una teoría. ¿Qué más las hace útiles? Pues varias cosas. Tienen que ser claras conceptualmente, que se entienda bien qué dicen. Deben tener referentes empíricos, o sea, que se puedan observar o medir en el mundo real. También ser específicas, no vagas. Y, fundamental, que estén conectadas a un cuerpo teórico, que no sean ideas sueltas. Vale. ¿Y plantean relaciones? Descriptivas, de correlación, diferencias, causa-efecto. Exactamente. Cubren todo ese espectro de posibles relaciones entre las cosas que estudiamos. Y esas cosas que estudiamos y que relacionamos en las hipótesis son las variables. Justo. Una variable es simplemente eso, una propiedad, una característica que puede tomar distintos valores y cuya variación podemos medir u observar. Pueden ser discretas, como número de hijos, o continuas, como la altura o la velocidad. Sí. O cualitativas, si se miden de forma nominal u ordinal, aunque luego en el análisis cuantitativo a menudo se les asignan números. Pero lo interesante, o el reto, como decías antes. Es pasar del concepto abstracto como ansiedad o éxito académico a algo que podamos medir con un número. Ahí está. Ese es el kit de la cuestión, la operacionalización. La famosa operacionalización. Exacto. Es definir cómo, en la práctica, vamos a medir ese concepto abstracto, qué indicadores concretos vamos a usar. Para medir satisfacción laboral, por ejemplo, pues no mides la satisfacción directamente, mides respuestas a un cuestionario, quizá el número de ascensos, la antigüedad. Indicadores observables. Y supongo que es vital que esa medición sea buena, fiable y válida, mencionan los apuntes. Crucial. Fiable significa que si mides varias veces en condiciones similares, obtienes resultados consistentes. Que no sea una lotería. Entiendo. Y válida, que es quizás lo más importante, significa que estás midiendo realmente lo que quieres medir. Que tu termómetro mida temperatura y no presión atmosférica, por decirlo así. Claro, porque si la medición falla, Todo lo demás se cae. Exacto.
todo el análisis posterior dependerá de la calidad de esa medición inicial. Y ligado a cómo medir y cuándo están los diseños de investigación. Los apuntes nombran el transversal y el longitudinal. Sí, el diseño es como el plano general de la investigación. Te dice cuándo y cómo vas a recoger los datos. Un diseño transversal es como hacer una foto. Mides todo en un único momento del tiempo. Ves relaciones, comparas grupos, es más rápido, más barato. Una instantánea. Eso es. Y el longitudinal es más como una película. Sigues a las mismas personas o casos a lo largo del tiempo. Mides varias veces. Para ver cómo cambian las cosas. Justo. Te permite ver evolución, procesos de cambio y a veces ayuda más a establecer relaciones de causa-efecto, aunque son más complejos y caros, claro. La elección de uno u otro depende totalmente de tu pregunta de investigación. Vale, creo que va quedando un dibujo bastante claro de este enfoque. Si tuviéramos que resumir la esencia, ¿qué dirías? Pues diría que la investigación cuantitativa es un camino muy estructurado, muy riguroso para poner a prueba ideas sobre cómo funciona el mundo. Y lo hace traduciendo esas ideas a números. Parte de teorías, formula hipótesis muy concretas sobre variables que se puedan medir, elige un diseño adecuado a su pregunta y usa la estadística como herramienta clave para analizar esos números y sacar conclusiones. Un proceso muy pautado, sí señor. Muy, Sistemático, como decía la definición inicial. muchísimo. Y fíjate, precisamente esa necesidad de definirlo todo tan bien, de medirlo de forma tan concreta, la operacionalización que decíamos. Ajá. A mí me deja una pregunta flotando, algo en lo que pensar. A ver. ¿Hasta qué punto esta exigencia de poder cuantificarlo todo, de necesitar un número para estudiarlo, podría estar, digamos, sesgando las preguntas que la ciencia se hace? O sea, nos centramos en lo que es fácil de medir y dejamos de lado otros fenómenos quizás muy importantes, solo porque son más difíciles de convertir en datos numéricos. Ostras, una reflexión final muy potente, la verdad. Da que pensar sobre los límites del propio método. Es algo sobre lo que reflexionar, creo yo. Pues sí. Una excelente pregunta para seguir explorando. Y con ella, yo creo que podemos concluir nuestro análisis de hoy sobre estos fundamentos de la investigación cuantitativa. Perfecto.